Televisora Andina de Mérida presenta Día a día, Venezuela, desde el alma hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Buenos días, amigos de Tierra Fértil. Bienvenidos a un programa más. Cada programa tiene una temática diferente y para mí todos son especiales, porque son programas que tratamos sobre tendencias, sobre actualidades, y todo tiene que ver con el sistema agropecuario, el turismo o agroturismo, el ambiente o el ecoturismo y por supuesto la parte agrícola. El tema hoy es muy propicio, estamos muy cerca de la Navidad y es muy común y es costumbre y es tradición en los Andes venezolanos. Hay gente que comienza el 1 de noviembre a vestir el arbolito y a hacer el pesebre. Y en esos aditamentos, en todos esos elementos que van en el pesebre, además de todo, el niño Jesús, la Virgen, los animalitos, es muy común que en los Andes venezolanos agreguen adornos como por ejemplo musgo, una tilancia, una orquídea, un frailejón o una barbepalo, que es una tilancia que también se le conoce así. El tema es que cuando comienza a hacerse una extracción ilícita en cantidades de estas especies vegetales, comenzamos a crear un problema ambiental. Porque Mérida, como estado productor de agua, una característica es que el musgo está en las nacientes de agua. Si comenzamos a permitir la extracción ilimitada, por supuesto no existe límites, del musgo, en algún momento comenzamos a tener problemas de agua, porque él capta el agua de la atmósfera, la retiene y luego por escorrentía la libera. Y aguas abajo la usamos como agua para consumo o para riego. Si no hay agua, no tenemos producción, y si no hay producción, ¿de qué nos vamos a alimentar? Es como para que tengan una idea de la importancia que tiene el musgo. Para eso hemos invitado a la bióloga Katiuska Barranco del Ministerio del Ambiente y Ecosocialismo para que nos adelante realmente qué es lo que significa este tipo de regulaciones. Vamos a hablar también de las campañas que adelanta el Ministerio para que todos realmente comencemos a apoyar el por qué no la extracción de musgo. Buenos días, licenciada, bienvenida a Tierra Fértil. Buenos días. En nombre del director Toro Belisario, pues queremos hacerle de conocimiento lo que es la campaña de conservación y protección del musgo, que nace en realidad por allá por los años 2003, donde un conjunto de profesionales realizó un equipo de trabajo donde participó la Universidad de los Andes, el Jardín Botánico, Imparques, nuestro ministerio, que en ese momento se llamaba Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y ellos crearon este equipo de trabajo para generar lo que es la resolución que en este momento pues está actual para evitar la extracción y comercialización del musgo, puesto que en ese momento pues estaba desmesurada la extracción y estaba generando unas problemáticas muy fuertes. En la actualidad pues la situación ha cambiado gracias a esta campaña de sensibilización y educativa. Ha venido cambiando y en la actualidad pues la campaña ahorita se enmarca más hacia lo educativo que hacia propiamente la restricción, puesto que ya muy pocas personas comercializan el musgo y otros. Sin embargo, no deja de estar la campaña presente, puesto que en ese momento cuando se prohibió la extracción del musgo, entonces la gente se dedicó a comercializar entonces la barbepalo y así sucesivamente, las bromelias y todas las especies que están protegidas por esta resolución, precisamente
por esa comercialización desmesurada. Oriéntanos un poco sobre esa familia, porque es un grupo de familia donde interviene el mujito o el musgo, la barba de palo y las demás especies, para que nos ilustres un poco, y como nos estamos educando, cómo interactúa esa familia y cómo cuando intervenimos en alguno podemos crear un desequilibrio. Bueno, estamos hablando de las hepáticas. Se llaman así porque primero son productoras de agua. Segundo, por lo general siempre están asociadas a otra especie para sobrevivir, como por ejemplo los líquenes. Los líquenes es una asociación de dos microorganismos que ahí generan el líquen, que es la capita esta plateada o color verde agua que se ve sobre los troncos y sobre algunas piedras. Esos son los líquenes. Tenemos la barba de palo, que son cordinas que se ven en todas las partes de los árboles de nuestra ciudad. Ellas son captadoras también del vapor de agua normal que está en la neblina, que por lo general ahorita la neblina la vemos al amanecer o muy al anochecer, pero antes, en otros años, pues todo el santo día era neblina, claro, de nuestra ciudad. Entonces ellas captan el vapor de agua y por escorrentía, a través de su cuerpo, llega el agua a las raíces o a los suelos alrededor. Las bromelias también son productoras de agua o captadoras de agua, porque cuando cae la lluvia, ellas en su cuerpo almacenan agua y luego por escorrentía se lo van proporcionando al árbol que les proporciona el soporte. Era un poco para que entendieran cómo interactúan esos elementos y que a veces nos parece tan sencillo, y fíjense la importancia que tiene. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a entrar en lo que son ya las campañas. Por supuesto, los voy a invitar a escuchar un audio bien interesante que tiene que ver con la campaña del musgo, y vamos a hablar acerca de los avistamientos que se ha visto de algunos ejemplares de oso frontino muy cerca del área urbana. Al regreso de la pausa. Continuamos con su programa Tierra Fértil. Habíamos dejado al corte hablar un poco con Katiuska acerca de las campañas, cómo se direcciona. Tengo entendido que lo hacen a través de abordajes de unidades educativas, y también vamos a hablar acerca de ese avistamiento que se ha visto muy cerca del área urbana del oso frontino y la razón. ¿Qué está buscando el oso frontino al acercarse a nuestra ciudad, Katiuska? Bueno, la campaña como tal se llama Campaña de Conservación y Protección del Musgo. Es el abordaje y la sensibilización a las comunidades y a la parte educativa, todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universitario, abordamos, dándoles la información de la importancia que tienen los musgos dentro de nuestros ecosistemas. Esa es la campaña como tal, y se viene impartiendo desde, como te digo, desde el año 2003. Entonces ya cuando uno llega a las comunidades a brindarles esa información importante, pues ya la comunidad está sensibilizada, ya la comunidad está informada de la verdadera realidad que estamos viviendo con respecto al musgo y a las otras especies. Y en cuanto a lo de los osos frontinos, sí tenemos reportes de muchos avistamientos de osos frontinos en el área periurbana de nuestra ciudad. Entonces, bueno, en la campaña la del oso frontino, consiste en darles conocimientos a las personas que se encuentran en esas comunidades aledañas, entre esa frontera de la comunidad y los bosques periurbanos, darles esas herramientas para que no se asusten, para que no vayan a atacar el oso. Vamos a invitar, Katiuska, para seguir reforzando el tema de la campaña del musgo, un audio que realmente está bien interesante, porque es una niña que nos dice el por qué no de la extracción del musgo. Veamos de qué se trata. Y ya se acerca la Navidad. Vamos a sacar las cositas para hacer el pesebre.
Claro, mi nena, mañana vamos al mercado y compramos el musgo. Ay, mami, por cierto, hablando de musgo, ¿sabes que ya no podemos hacer el pesebre con musgo? Nos dieron una charla en la escuela y nos enseñaron que eso es muy malo para la naturaleza. ¿En serio, mi vida? Sí, mami, y además nos dijeron que desde el 2003 hay una ley que prohíbe vender musgo, helechos, líquenes y barba de palo. Ay, no lo sabía. Sí, aprendí que en Venezuela hay como 1000 especies de musgos y que son muy importantes para el equilibrio de la naturaleza porque ayudan a absorber el agua y son hogar y alimento de muchas especies. ¿Y aprendiste todo eso? Sí, mami, esas plantas protegen los lugares donde nace el agua, detienen la erosión, protegen el suelo y evitan derrumbes. Entonces vamos a ponernos creativas y decoremos el pesebre con papel pintado, acerrín, piedritas, arena y otras cositas. Así no contribuimos más con el deterioro de la naturaleza. En esta casa no se compra más musgo. Esta es una producción del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo. Bueno, esa era la idea, de que comencemos a sensibilizarnos con respecto al daño que se le hace al ambiente de zonas que se llaman áreas bajo régimen especial o ABRAE, que está prohibida su intervención, y por muy sencillo que nos parezca, pues se causa realmente un daño grave al ambiente. Estamos hablando de estado productor de agua. Katiuska, a mí me llama mucho la atención, bueno, solamente a mí, me imagino que a todo el mundo, cuando hablamos de esos, porque no todo el mundo tiene la fortuna de ver en su ambiente natural a un oso frontino. Me preocupa es que a veces hay una caza furtiva, la gente por temor puede cazarlos y es posible que se estén acercando porque estamos invadiendo su hábitat, hay escasez de alimentos y él comienza a buscar alimentos porque es una cuestión de sobrevivencia. ¿Cómo manejar esas situaciones? Bueno, principalmente el oso frontino consume bromelias, consume cínaros, la frutica del cínaro, le fascina. Él va a venir a buscar alimentos. O sea, si nosotros vamos aumentando la frontera agrícola, claro, vamos a ir invadiendo su hábitat natural. Entonces va a llegar un momento en el que él va a venir a los lugares donde se están haciendo cultivos de cualquier rubro, a consumir los rubros que él se consiga. Porque él no ataca a otras especies animales, solamente viene por alimento. No, él es oportunista. Cuando hablo de una especie oportunista es porque él no caza. Él, por ejemplo, si en el camino de su recorrido se consigue un animal ya muerto, él lo consume, él se lo come. Pero él no es de cazar, él no es de matar otros animales, a menos que se sienta atacado. Claro, como cualquier animal, instinto de preservación. Pero pudiéramos pensar que las ayuda a diseminar alguna semilla, porque él consume la semilla, la expulsa a través de los excrementos y pudiera decir que hace su aporte a la naturaleza desde ese punto de vista. Sí, tuve la muy bonita experiencia de ir a un lugar donde nos dijeron de avistamientos y de hecho conseguimos excrementos, conseguimos huellas, conseguimos aruños en los árboles del recorrido que hicimos. Y sí, él propaga las semillas. Entonces él ayuda a que se mantengan esos bosques perfectos, porque de hecho yo pregunté si el bosque donde estábamos metidos había sido producto del humano, claro, porque estaban como muy bien distribuidos los arbolitos de cínaros. Y me dijeron que no era producto del humano. Entonces también es importante ver la movilidad de él dentro de un espacio y todo lo que él genera dentro de un espacio. Temas interesantes. Que además es una especie sombrilla, ¿no? Cuando llamamos especie sombrilla es porque lo protegemos a él, pero todo lo que él enmarque lo protege. O sea, es decir, sus espacios, otros animales que están involucrados dentro de su ecosistema, entonces es una especie sombrilla. Realmente es muy lindo, muy hermoso conocer su hábitat y comenzar a querer esa especie que es tan autóctona nuestra y que hay que preservar con respecto a esa caza furtiva. La gente a veces por desconocimiento o por temor tiende a cazar, resulta que es un animal muy noble.
Catuga, quiero darte las gracias por haber estado en nuestro programa Tierra Fértil. Gracias a ti. Y a ustedes, en el próximo segmento del programa, que hablamos fue de campaña, hablamos de lo más suave, hablamos del deber ser. Pero si usted decide lo contrario, no acompañar la campaña y decide seguir haciendo extracción de algunos productos, pues ya viene Nelly Villafañe para hablarnos como abogado del ministerio acerca de puede ser unidades tributarias, puede ser privación de libertad o puede ser el servicio comunitario. Usted elige. Lo real es que eso no suceda. Al regreso de la pausa, un poco de lo que era la campaña, la importancia que tiene de acatar, digamos, pues esa reflexión que todos debemos tener con respecto a preservar estas especies que son realmente tan frágiles y al que al final de cuentas viene es para nuestra contemplación. Pero en el caso que usted no decida apoyar la campaña, pues lamentablemente se activa el aspecto legal. Tenemos con nosotros a la doctora Nelly Villafañe, asesora del ministerio, para que nos indique un poco entonces cuáles, digamos, esas leyes a las cuales entonces tenemos que someternos, cuáles, digamos, las unidades tributarias, las multas, y podemos llegar inclusive, dependiendo de la gravedad del delito, hasta la privación de libertad. Doctora Nelly, buenos días, bienvenido a su programa Tierra Fértil. Buenos días, en nombre de nuestro director Belisario Toro, nuestro agradecimiento total. Sí, ciertamente, una vez que hemos oído lo que ha expuesto nuestra compañera Catiusca Barranco, la importancia que tiene la protección del musgo para nuestros ecosistemas, pues la ley también se ha dedicado a sancionar a aquellas personas que violen todos esos principios conservacionistas en torno a este importante recurso. La protección del musgo pues tiene un basamento legal que viene desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Bosque, y llegamos a la parte punitiva contenida en la Ley Penal del Ambiente. La Ley Penal del Ambiente establece sanciones, como tú bien los has acotado, que van desde penas privativas de libertad hasta sanciones pecuniarias y un conjunto de medidas accesorias, que puede ser incluso recibir por parte de las autoridades ambientales charlas en la materia, trabajos sociales, devolver el producto que haya sido sustraído a su hábitat nuevamente, entre otras cantidades de sanciones accesorias. La Ley Penal del Ambiente sanciona de manera específica la ocupación ilícita de áreas bajo régimen de administración especial. Claro. Y entre esas áreas bajo régimen de administración especial encontramos los parques nacionales. Y es en los parques nacionales donde mayormente pues está el musgo. Entonces quien extraiga, comercialice, aproveche el musgo sin ningún tipo de autorización, pues va a ser sancionado. Ok, ¿en qué caso se da la autorización? Solo se da en caso de fines de investigación o cualquier otro caso que a juicio de la autoridad nacional se estime conveniente previo a estudios técnicos que así lo justifiquen. Es importante, Nelly, un poco reforzar lo siguiente. A partir de, porque es que se viene la temporada de sembrina y no es que imposible, pero bueno, nosotros aquí en los Andes estamos muy acostumbrados pues a tomar un poquito de musgo para poner el pesebre bien bonito, además que ese olor que se mantiene, inclusive alguien por ahí llega y corta un pino también y lo coloca. Pero no es para motivar o estimular que siga sucediendo, pero a partir de cuándo o qué cantidad una persona puede ser sometida a una sanción en este caso. La ley no distingue cantidad. O sea, no debe ser extraído ninguna cantidad. No puede ser, la ley sanciona extracción, comercialización, transporte, cualquier tipo de aprovechamiento. Es decir, el musgo se encuentra en veda. ¿Qué es una veda? Es una restricción, en este caso es total. Pueden existir restricciones parciales, pero en el caso del musgo hay una restricción total para su aprovechamiento. O sea que ni siquiera para, bueno, es que me voy a llevar un poquito para ponérselo de colchoncito al niño Jesús. Para hacer una prueba a ver si los animalitos del pesebre se lo comen. Se lo comen, no. Está prohibido totalmente su aprovechamiento. Su ¿Pasa lo mismo con el frailejón, con una tilancia, por ejemplo? Sí. La resolución 175
del 29 de noviembre del 2013, que es la que regula lo relativo al aprovechamiento del musgo, también está referido a la tilancia, o conocida como barba de palo comúnmente. Y también hay restricciones para el frailejón. Debemos recordar también que aquí hay una medida de protección ambiental que dictó la jueza superior agraria del Estado Mérida, la doctora Catherine Beltrán, que está dirigida a la protección del frailejón. Entonces, el frailejón no debe ser tampoco objeto de extracción. Y con respecto a la caza furtiva de algunas especies animales. Ok. A los efectos de la caza, la ley establece excepciones. Los animales de la fauna silvestre no deben estar sometidos a caza. Y cuando hablamos de caza, nos referimos al concepto genérico que establece la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, que va desde el acoso hasta la aprehensión del animal, incluso la obtención de las pieles, de los huevos, según el caso. Eso está dentro de la acción genérica de cazar. Y eso no lo debemos realizar si previamente no estamos autorizados a través de un instrumento que se llama licencia, que solo se otorgan en caso de fines deportivos, cuando así esté estipulado en la norma para ciertas actividades y especies, por razones fitosanitarias también, en algunos casos. O sea, la norma establece excepciones y los tipos de licencias que se pueden otorgar. Pero, en principio, debe quedar claro que los animales de la fauna silvestre no deben ser sometidos a ningún tipo de aprehensión. Deben vivir, pues, fuera del cautiverio del ser humano, en sus hábitats naturales. Claro, hemos hablado de especies autóctonas, lo que nos afecta en este caso en los Andes venezolanos, al occidente del país. Pero dediquemos un segmento a una información muy corta, por ejemplo, con el caso muy breve de las especies exóticas. Ok. Muy interesante, y el tema de especies exóticas debería ser objeto como de un programa más completo. Okay. Vamos a hablar del pavo real. Okay. El pavo real es un animal que está considerado una especie exótica e igualmente debe estar sometido a regulaciones. En especies exóticas no solamente lo conseguimos a nivel de fauna, también hay flora, que están consideradas, ¿verdad?, una especie exótica. En Mérida específicamente tenemos dos especies exóticas que son muy emblemáticas y llamativas, que han sido la rana toro y el caracol africano. Sobre estas dos especies pues se ha generado también toda una campaña para su erradicación y control. Lo decía Nelly, es una materia de otro programa más completo, por supuesto que sí. Nosotros vamos aquí en la televisora andina de Mérida, a través de nuestro programa Tierra Fértil, vamos a seguir apoyando este tipo de campañas. Vamos a seguir invitándolos a preservar nuestro ambiente, porque es que podemos hacer un turismo de contemplación sin afectar en lo más mínimo el tema ambiental. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa Tierra Fértil. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Y recuerden, Venezuela, tierra fértil. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el